Dice Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pueden tomar asiento, hermanos. Este texto, hermanos, es muy difícil de predicar. Es un texto muy cargado de mucho significado, pero es un texto que nos obliga a examinarnos sobre nuestra salvación. Para cualquier persona, decirle a otra persona, quiero que examines tu salvación, que examines tu caminar cristiano, es hacer preguntas difíciles. Y eso es lo que vamos a ver un poco en el día de hoy. Pero este texto también es difícil en el ámbito de comunicación. Es difícil porque es una conclusión. Y todo buen comunicador sabe que si tú tomas un libro y vas y lees solamente la conclusión, aunque puedes tener idea de lo que el autor ha querido defender, podrías estar equivocándote si saltas directamente a la conclusión. El Sermón del Monte, que hemos estado estudiando durante los últimos meses en Forney, es un sermón muy completo, muy amplio, que llega a una conclusión con el sermón de la semana pasada, con el sermón de hoy día y con el sermón de la semana siguiente. Esa es la conclusión del sermón. Se podría decir la advertencia práctica. Entonces va a ser importante que nosotros recapitulemos un poco y por eso quisiera que me acompañen en el día de hoy a ver un poco de la teología bíblica de este pasaje, de su contexto bíblico y también recapitular un poco el Sermón del Monte. Y al fin llegaremos a el texto de hoy entendiendo cuál fue la primera audiencia y entendiendo el significado de lo que ellos entendieron. Y así nosotros podemos entender lo que ahora ese texto significa para nosotros. ¿Ok? Así que vamos a comenzar orando, pidiendo al Señor que nos dé sabiduría. Padre Santo, nos acercamos a ti, Señor, con corazones débiles, con mentes distraídas a veces, Señor, con problemas y circunstancias, Señor, que vienen a nuestra cabeza. Pero te rogamos, Señor, que en este tiempo que estamos exponiendo tu palabra, que nos exponemos nuestros oídos a la sabiduría, como dice tu palabra, que pongas en nosotros, Señor, un corazón atento, un corazón concentrado en lo que se está enseñando, que podamos captar, Señor, lo que nos quieres decir el día de hoy y que al captarlo seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, que no escuchemos un sermón y que luego vayamos y hagamos nuestra vida. Señor, que escuchemos esta advertencia y pongamos manos a la obra y seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo uno de los evangelios. A veces nos podemos confundir. ¿Cómo es esto de los evangelios? Porque yo he escuchado bastante del mensaje del evangelio, ¿verdad? El mensaje del evangelio es el mensaje principal de la Biblia. Este mensaje consiste en que Cristo murió en pago por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo esto fue hecho conforme a las Escrituras y para que el reino venidero de Dios se establezca aquí en la tierra. Eso es, en pocas palabras, el mensaje del evangelio. Sin embargo, hoy vamos a estudiar también
un poco de lo que nos dicen los 4 evangelios. Mateo es uno de esos evangelios. La Biblia tiene estos 4 libros que son llamados los evangelios y son importantes por 2 razones. La primera razón es la razón teológica. ¿Qué significa esto? La razón de Dios. El Espíritu Santo, Dios mismo, quería darnos 4 perspectivas o 4 ángulos distintos para que podamos conocer mejor a la persona de Jesucristo. Nos dio los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos con diferentes enfoques. Y también la siguiente razón es la razón histórica. ¿Qué significa? Que los evangelios muestran la cosmovisión de diferentes comunidades o audiencias cristianas en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos habían diversas comunidades, así como cuando uno está en Texas y se va a viajar por 1 hora y pasa por diversas comunidades y puede decir, mira, acá hay pueblo hispano. Mira, acá son más americanos, acá son más afroamericanos y cada uno tiene distintas formas de entender. Los evangelios entonces están escritos para los creyentes de diferentes culturas y de diferentes intereses intelectuales. En inglés diríamos different approach, ¿no? Las personas tienen diferente llegada y vamos a ver eso en detalle más adelante. Los evangelios, cuando uno estudia los evangelios a profundidad, se le llama a ese estudio el estudio de la armonía de los evangelios. Y si sabemos un poquito de música, pueden recordar, así como la banda que estábamos viendo hoy día aquí con mucha armonía. ¿Qué significa armonía? Significa que, por ejemplo, cuando la pianista está tocando una melodía, suena bonito. Pero cuando el bajo viene y empieza a completar un poco más, suena mucho más poderoso. De pronto la guitarra empieza a tocar y ya empezamos a querer cantar. Y cuando vienen otros instrumentos, van uniéndose y en esa unión hay una plenitud de un mensaje. De la misma manera, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos van a comunicar diferentes ángulos. Un predicador decía que era como que el director de la película, Dios, nos da diferentes 4 cámaras y empezamos a ver todos hacia la misma persona del Señor Jesucristo de diferentes aspectos. Entonces veamos cuáles son estos detalles. Vamos a ir por Marcos primero, luego Lucas, Juan y vamos a terminar en Mateo para que nos conecte con el sermón de hoy día, con el tema de hoy. Marcos está enfocado en lo que Jesucristo hizo. Si ustedes quieren saber cómo vivía su día a día Jesucristo, cómo era su día productivo de Jesucristo, así como vemos tantos videos, a veces quiero ser más productivo, voy a ver el día en la vida de esa persona. Si quieres ver el día en la vida de Jesucristo, tienes que ir a Marcos y ahí vas a encontrar lo que Él hizo. Marcos está escrito especialmente para los romanos. Los romanos eran una cultura muy parecida a la nuestra, una cultura que tenía mucha cercanía con el mundo del entretenimiento, con el mundo de las historias. Basta pensar por un momento en la historia de Roma, Rómulo y Remo, todos la hemos escuchado. Una historia muy fascinante, una historia muy interesante. O ver el entretenimiento de los romanos, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar central de Italia? El Coliseo romano. Su entretenimiento era eso, ver momentos de acción. Marcos está escribiéndole a ellos como quien les cuenta una serie de acción con muchas cosas que suceden una tras otra, una tras otra, una tras otra. La palabra más repetida de Marcos es inmediatamente. Marcos termina de contar un capítulo y dice inmediatamente vino un hombre y Jesucristo le sanó. Inmediatamente vino otro hombre y Jesucristo le predicó. Inmediatamente Jesucristo luego salió a predicar a otro pueblo. Inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. Tal como cuando nosotros de repente estamos viendo una serie, de repente algunos son fanáticos aquí de las series en Netflix o en televisión, y en los últimos 5 minutos, ¿qué pasa? Sucede algo interesantísimo. Y cuando ya va a llegar al momento que queremos ver, se corta y te dice qué cosa. Mira el siguiente capítulo, ¿verdad? Marco hace eso en el libro que él ha escrito a los romanos. Marcos está escribiendo este evangelio y le está diciendo, inmediatamente sucedió otra cosa, quédate aquí, mira el siguiente capítulo.
¿ok? De repente podríamos poner entre capítulo 4 y entre capítulo 6 algunas notas que dicen, ¿todavía estás ahí leyendo? Como dice a veces Netflix, ¿no? Uno cuando se queda ahí pegado con una serie, 2, 3 capítulos, te llega un aviso y dice, ¿estás ahí todavía o te quedaste dormido? ¿Verdad? En Marcos va a pasar eso. Y yo les animo que lean Marcos de una sola sentada y van a ver cuánta acción, cuántos momentos tan emocionantes hay. Así que hay mucho que decir de Marcos. El siguiente es el doctor Lucas. Lucas escribió lo que Jesucristo sintió y lo que Jesucristo creyó. Este libro está escrito a los exigentes intelectuales, a los griegos de esa época. Los griegos buscaban conocer cómo era el hombre perfecto. Eso era su meta de los griegos. ¿Cómo encontramos el hombre perfectamente feliz? ¿Cómo encontramos el hombre perfectamente físicamente? Por eso que cuando llegamos a Grecia o cuando vemos algún poco de historia de los griegos, que vemos estatuas que marcan la perfección del hombre. Se dice así debe ser. Y cuando uno lo mira, uno dice, qué pena, no estoy ni cerca de esa perfección, ¿verdad? Igual también con las construcciones griegas. Si uno ve las construcciones griegas y los estándares de perfección que se plasmaron ahí hace más de 4,000 años, los vemos a unas cuadras aquí en el seminario. Las mismas estrategias de perfección de los griegos siguen siendo usadas hasta ahora. Lo que Lucas les quiere decir es, yo conozco al hombre perfecto y ese hombre perfecto es Jesucristo. No es un ser divino como ustedes piensan, griegos, que el hombre perfecto tiene que venir de afuera. Y lo que Lucas les va a decir es, no es solamente Jesucristo divino, sino que Él ahora es, la palabra más repetida que Lucas tiene, el Hijo del Hombre. Lo que Él les va a decir es, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre ha llegado aquí en toda su perfección. Ustedes tienen que conocerlo. Y por eso los griegos que demandan, primero, ellos amaban la diligencia, ellos amaban el conocer el origen de las cosas, ellos querían saber la verdad de las cosas. Y Lucas les dice en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, ¿cómo dice Lucas? Con diligencia. Los griegos estaban ahí como que, wow, él es diligente. Veamos qué más nos dice. He investigado con diligencias todas las cosas desde su origen. Los griegos decían, wow, yo quiero saber el origen de todas las cosas. Sigue diciéndome. Y quería escribírtelas por orden. O sea, Lucas era un comunicador excelente. Y eso era lo que los griegos querían saber. Y él le dice incluso, quiero escribírtelo a ti, oh excelentísimo Teófilo. Los que recuerdan algún poquito de griego, ¿qué significa teo? Dios, ¿verdad? Filos. Amor o amante o amigo, ¿verdad? Entonces se puede decir, le está escribiendo a un griego que encima se llama amigo de Dios o amoroso de Dios. Le está diciendo, a ti te quiero explicar estas cosas para que conozcas bien la verdad, dice versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La verdad, eso era lo que los griegos querían saber y Lucas se dirige a ellos de esa manera. Juan está enfocado en demostrar a sus lectores quién es Jesucristo, quién es Él en su esencia, en su ser. ¿Se acuerdan cómo comienza Juan? Hablando de el verbo de Dios. Comienza hablando de la esencia de su personalidad, de quién es Él. Tiene el propósito de relatar quién es Jesucristo. Él escribe para todo el mundo. Juan está escribiendo pensando en todo el mundo, incluso en ti y en mí. Y dice que todo el mundo... Y le dice a todo el mundo que Jesucristo es el verbo de Dios y Juan quiere darnos a conocer no solo los hechos del Señor y sus sentimientos, sino de quién es Él. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es una palabra que encontramos constantemente en el libro de Juan? De repente en el versículo que todos hemos memorizado. ¿Cuál es la palabra que encontramos? Comienza con C. Creer. Creer.
Juan dice que todo esto es para que creamos. Incluso Juan, en primera de Juan, segunda y tercera de Juan, en las cartas posteriores, habla mucho de que quiere él que crean. Juan era un evangelista apasionado. Juan 20, 30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis. Ese es el propósito. Juan está diciendo, todo lo que he escrito aquí es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por su nombre. Entonces nos damos cuenta hasta ahora, cada evangelio tiene su audiencia y su propósito. Ahora llegamos al evangelio que nos corresponde estudiar en el día de hoy. El evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo está enfocado en resaltar lo que Jesucristo dijo. De hecho, si tú miras ahora tu Biblia y tienes estas Biblias que tienen los textos en rojo en las palabras de Jesús, te vas a dar cuenta que en Mateo, en la página que estás, casi todo está de rojo. Casi todo está de rojo. Mateo quiere resaltar eso. Si tú quieres memorizar, si tú quieres escuchar los discursos del Señor Jesucristo, lee Mateo. Vas a encontrar todos sus sermones, sus enseñanzas y lo que él dijo. Mateo está escrito para la iglesia formada de ex judíos. Okay. Ahora, esto es algo que de repente no está tan cerca a nuestra cultura. Pero Mateo no está escribiendo a personas ignorantes de la fe. Mateo está escribiendo a los ex judíos que ahora eran cristianos, aquellos que creían haber servido a Dios antes por medio de sus rituales y por medio de sus tradiciones. Sin embargo, no habían visto al Cristo de verdad, sino hasta que Él mismo se presentó delante de ellos como el más grande de los profetas, como el más grande de los sacerdotes, como el más grande de los reyes, como el Mesías que había de venir. Los judíos esperaban a ese Redentor. Por eso Mateo comienza con una genealogía, diciendo, de aquí es que viene el Mesías. El Mesías ha llegado, el Salvador habita entre nosotros, Él es Emmanuel. Mateo está dirigido a esas personas. Entonces, la audiencia de este sermón son gente judía que hablaban religiosamente. Ellos tenían el léxico religioso. Si tú conocieras a aquellos, y en ese tiempo había un celular, tú le llamabas y la primera respuesta era, bendecido, ¿cómo está? Salvado por la obra de Dios. Dígame, ¿en qué puedo orar por usted? Esa era la respuesta principal. Ellos tenían el léxico cristiano, o mejor dicho, el léxico bíblico muy plasmado en ellos. Eran gente que hablaba mucho con la Biblia. También ellos habían aprendido a comportarse exteriormente como personas moralmente aceptables. Uno veía a un judío y veía a una persona que moralmente era respetable, una persona que tenía mucho honor, y cuando miraba a su familia, miraba que habían familias enteras que habían generado un legado de moralidad. Era difícil acusar a un judío de hacer las cosas mal, porque eran personas muy religiosas, muy devotas de sus rituales. Ellos también conocían la palabra y aún la habían memorizado. Hermano, yo no sé cuánto tú has memorizado la palabra del Señor, pero estos judíos a los 12 años habían memorizado los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Memorizado. Tú le decías, dime ahora Éxodo, y los niños de 12 años lo podían decir. Y los que ya eran mayores y llegaban a la adultez incluso se animaban a memorizar los proverbios o los salmos. Si uno va a Israel ahora, escucha siempre que hay como unos cánticos, ¿verdad? Esos cánticos son las palabras del Pentateuco. Y así es como ellos están todo el día memorizando. A estos judíos cristianos, es a ellos, imagínense, esta es la audiencia, una audiencia que sabe de la palabra, una audiencia que habla con la palabra, una audiencia que tiene tradición familiar. Se podría decir que eran los homeschooling de ese tiempo.
¿ok? Tenían tradición familiar de fe. A ellos Jesucristo les va a decir en este sermón del monte: yo conozco tu estándar de justicia. Ahora déjame mostrarte el mío. Y esto va a revolucionar su modo en que ellos ven la fe. Así llegamos al sermón del monte y vamos a recapitular lo que hemos aprendido para poder llegar a la conclusión. Así llegamos al sermón del monte, donde el Señor Jesús, conociendo el corazón de su audiencia, le va a predicar un sermón que se enfoca en al menos 5 exhortaciones que quisiera resaltar, porque podemos encontrar más, pero 5 exhortaciones que, ¿quiénes estuvieron aquí en toda la serie? ¿Quiénes han estado viendo toda la serie? Muy bien. Mientras vamos a ver esas exhortaciones, quizá vas a recordar algunos de esos puntos. La primera exhortación que salta a la vista es una exhortación a una fe sincera, una fe de corazón. Dios no quiere una fe de apariencias. Dios no quiere que nos vistamos de justicia. Él quiere que vivamos la justicia de Él. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, el acto físico de afuera del cuerpo. Pero él dice que cualquiera que mira a una mujer, acto interno, acto mental, que no es tan público, que no es tan notorio, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es un llamamiento a una fe sincera. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El enojo interno, la ira, la cólera, dice: tú eres culpable de juicio. Cuando ores, hazlo en secreto. Él no está pidiendo que sean como los fariseos que se paraban en las esquinas y empezaban a orar. Y empezaban a orar en alto volumen para que les vean cómo oren. Él dice: cuando ores, ora en secreto. Yo quiero una fe interna, una fe de corazón y no de apariencias. Y cuando ayunes y cuando ofrendes, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y cuando ayunes, lava tu rostro. No hagas las cosas del Señor para jactarte de las cosas que haces del Señor. No hagas las cosas del Señor como los fariseos, que tenían literalmente una campanita, y cuando ellos ofrendaban, tocaban la campanita para que todo el mundo sepa que le están viendo y que está haciendo una ofrenda. Ellos también demacraban su rostro y llegaban para decir que habían hecho ayuno. Cuando tú sirves, cuando te toca ir a las misiones, cuando te toca a la conferencia, cuando te toca cargar sillas, cuando te toca lavar la mesa, cuando te toca hacer todo lo que tengas que hacer, y al día siguiente hay que estar temprano en la iglesia, te pones el product, te lavas la cara, te pones bonito y dices: vengo a servir. Y que nadie me vea a preguntar a mí si yo estoy sirviendo por allá o por allá. Si mi Señor me vio, esa es mi recompensa. Mi fe es interna y mi fe es con mi relación con el Señor. Yo no hago las cosas para ganar el beneficio de la gente. Yo no hago las cosas para impresionar a la gente. Al único que tengo que impresionar es al Señor. Al único que tengo que agradar es a mi Señor. Eso no significa, paréntesis acá, que no me voy a esforzar por agradar a mis hermanos, por servir a mis hermanos. Solamente un pequeño paréntesis ahí. La segunda exhortación es a una identidad en Cristo. ¿Se acuerdan de esta serie? Una identidad en Cristo. Seamos la luz del mundo. ¿Qué significa esto? Nosotros somos lo que con la palabra, la palabra, iluminamos al mundo con la luz del Evangelio. Nosotros tenemos que, con la palabra, iluminar al mundo con el Evangelio. Ojo a eso, con la palabra y con el Evangelio. No con mi personalidad, no con mi encanto, no con lo que yo soy y que yo me crea la luz. No, yo soy la luz porque tengo mi identidad ahora en Cristo. Y eso es lo que yo quiero reflejar. Hace un tiempo escuché esta ilustración y me gustaría compartirla con ustedes. Un día, un niño que siempre iba y se sentaba como digamos de frente al púlpito, fue con su papá a la iglesia y el pastor había invitado a un nuevo predicador. Este nuevo predicador comienza a hablar y el niño se empieza a mover y el papá le dice: ¿qué pasa, hijo? Nunca te he notado así tan incómodo. Nunca te he notado así como que te estás moviendo y que no prestas atención. Y el niño se movía y todo. Y bueno, el predicador termina de hablar
Y el papá decide hablar con el hijo y le dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué tú te movías tanto y por qué estabas tan ofuscado? Y le dice, mira, es que el predicador que normalmente predica, el pastor de la iglesia, es bien chaparrito, bien chiquito, ¿no? Entonces yo cuando él está hablando, a mí me gusta ver la cruz que está ahí atrás en la iglesia. Y yo me quedo mirando la cruz y yo puedo escuchar porque me gusta mirar esa cruz. Pero el predicador de hoy era tan alto y tan grande que no me dejaba ver la cruz. Y me tapaba la cruz. Cuando nosotros somos mandados a ser la luz del mundo, somos llamados a reflejar la obra de Cristo y el amor de Cristo a los demás, con el propósito de que ellos vean la cruz, no con el propósito de que ellos se maravillan de nosotros. ¿Okay? En Mateo también habla de que nosotros somos la luz del mundo y que debemos obrar las obras que el Señor ha preparado para nosotros para que la gente, viendo nuestras obras, glorifiquen al Padre. Ese es el propósito. Así que seamos luz, pero si no nos aplauden mucho, sigamos siendo luz, porque quien tiene que ver es al Señor. También la otra exhortación aquí es que seamos la sal de la tierra. ¿Qué significa la sal de la tierra? La sal en los tiempos bíblicos era utilizada para preservar los alimentos. Si tenías un pez y querías preservarlo, lo cubrían con sal. Si tenían diferentes carnes, las cubrían con sal para que la carne se preserve y no se contamine. Nosotros somos responsables desde el púlpito, desde cualquier lugar, de proteger la sana doctrina, de predicar la palabra de Dios, de transmitirla de generación a generación, de proteger esa palabra. También otra exhortación del Sermón del Monte es a una vida de abnegación. Se nos dice, ¿recuerdan? Amad a vuestros enemigos. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice vuélvele, no dice revuélvele la otra, ¿ok? Van a tomar venganza, no. Dice, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Y también dice, bendecid a los que os maldicen. Esto es abnegación, mis hermanos. Amar a nuestros enemigos siempre es una buena idea, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia, cuando leemos, hasta que nos hacen daño, hasta que chismosean, hasta que te enteraste que alguien dijo algo de ti, hasta que hicieron algo que te hace perder dinero, que te hace perder tu reputación. Hasta ese momento es una buena idea, en ese momento se convierte en una prueba. Y el Señor Jesucristo dice aquí, una fe sincera, una fe que tiene su identidad en Cristo, va a tener una vida de abnegación y de amor por sus enemigos. Otra exhortación, la cuarta, una vida de confianza en Dios y no en las riquezas. No hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No os afanéis por lo que comerás o vestirás, sino buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No podemos servir a dos reyes. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a que no hayan cristianos ricos. Los hay. Lo que significa esto es que no está mi confianza puesta en mis riquezas. Si el día de mañana yo pierdo mis riquezas, ¿tendré contentamiento? Si el día de mañana tú pierdes tu trabajo, ¿seguirás con contentamiento en el Señor a pesar de la aflicción natural del cuerpo? Si el día de mañana te enteras que ha pasado algo con tu casa, con tus posesiones, ¿perderás tu contentamiento o seguirás con contentamiento en el Señor y encontrarás tu consuelo en Él? No pongamos nuestra esperanza en las riquezas. Un corazón, por último, un corazón que juzga con justo juicio. No mires a la paja que está en el ojo de tu prójimo, si no has visto la viga que está en tu propio ojo. Entonces hemos visto las 5 exhortaciones que nos llevan a esta conclusión. Teniendo todo esto en claro del Sermón del Monte, ahora vamos a ver la conclusión del Sermón del Monte. La primera parte de la conclusión la vimos la semana pasada, ¿verdad? 2 puertas, 2 caminos. Ese fue el mensaje de la semana pasada. Vimos que este camino no será uno fácil, sino un camino difícil y que no muchos persistirán. Y aún algo peor, que la puerta que una puerta lleva a la salvación y que otra puerta lleva a la condenación. Eso es parte de la conclusión de este sermón del Señor Jesucristo.
Y finalmente llegamos al pasaje de hoy. Por sus frutos los conoceréis. Leamos lo que dice Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿por qué el Señor Jesús une este tema con la dificultad del camino angosto? ¿Por qué Él une esta dificultad del camino angosto con la advertencia de los falsos profetas? Se dan cuenta que hay una conclusión, pero que es bien directa. El corte es bien claro. Es porque son estos los que te dirán que no es necesario experimentar el camino angosto. Son los falsos profetas los que te ofrecen un camino amplio para el cielo. Pero ¿cuál es el final del camino amplio? Condenación, perdición. Ellos te van a decir, no es necesario sufrir por las dificultades de la vida cristiana. No tienes por qué sufrir. Si Dios es bueno, ¿por qué va a querer Él que sufras? Eso te van a decir los falsos maestros. Ellos te dirán también que tú puedes tener a Cristo como tu Salvador, disfrutar de los medios de salvación, pero que el Señor nunca te va a pedir o te va a demandar que hagas algo que no te gusta, y nunca te va a decir que algo que tú estás haciendo que te gusta pero que es pecaminoso, debes dejarlo. Estas personas te van a hacer pensar o te van a engañar y te van a querer decir que la vida cristiana no tiene ningún sacrificio, que la vida cristiana es fácil y que tú puedes estar, como dice mi pastor en Metro Bible Church, en 2 caballos, que puedes andar en 2 caballos, y no se puede. Tienes que decidir, o voy a andar en la vida cristiana, en la fe sincera, en la fe honesta, con obediencia abnegada, o voy a vivir mi vida de pecado. Este versículo de hoy nos demanda una elección. Estos falsos profetas son aquellos que decían que hablaban de parte de Dios. Un profeta era aquel que hablaba de parte de Dios. Estos falsos profetas venían y decían, yo quiero hablar de parte de Dios. Estos hombres creían que habían sido no solamente que hablaban de parte de Dios, sino que eran enviados. Y algunos de ellos enseñaban que no era tan necesario ser santos, sino que bastaba con cumplir los rituales y costumbres. Eso le enseñaban a los judíos. Otros, por el otro extremo, decían que hay que seguir a Cristo, pero eso no basta. Esto es lo que pasaba en iglesias como en Hebreo, la iglesia que estaba en Hebreos o lo de los Efesios. Decían, sí, tienes a Cristo, pero eso no basta. Tienes que hacer también las obras y las tradiciones. Si leen Colosenses se van a poder ver la respuesta a este tipo de predicación. Pablo en Colosenses va a decir, Cristo es suficiente. La obra de Jesucristo es suficiente. No tenemos que agregarle más obras. Efesios va a decir que por gracia nosotros somos salvos, por la obra de Cristo y que no es de nosotros. Pero los judíos seguían entre, ¿qué voy a hacer? Soy cristiano, pero extraño mis rituales. Quizá debo seguir con mis rituales para ganarme la apreciación de Cristo. Cristo dice, no, yo ya pagué todo en la cruz. Yo soy el sumo sacerdote. Hoy, esos falsos maestros, pensando en nuestros tiempos, presentan a un Dios que más parece un Papá Noel retirado, solitario y que necesita un amigo a quien darle regalos. ¿Verdad? Te lo presentan y te dicen, Dios es tan bueno que quiere abrazarte, Dios es tan bueno que quiere darte todo lo que tú pidas, y si Él no te lo da, tú se lo puedes arrebatar y tú se lo puedes quitar, ¿verdad? Esos hombres no temen hablar sin respeto a Dios. Ellos no ven a Dios como un Dios grande y soberano. Ellos solamente ven a un Dios débil, que es debido a que ellos no conocen la Escritura o han decidido cubrir lo que conocen para su propio beneficio. Otros prometen prosperidad a sus avariciosos seguidores que se ahogan en la pobreza mientras sus líderes se enriquecen. ¿Ha visto aquellos hombres que siguen a estos hombres que prometen prosperidad y avance económico? Todos ellos, ninguno de ellos crece. El único que crece económicamente es el predicador de la prosperidad. Y ellos les siguen. ¿Por qué? Ellos no están engañados. Ellos quieren la prosperidad. Ellos quieren la prosperidad. Luego vamos a hablar de cómo podemos ayudarles. Estos son aquellos
que se visten de ovejas, como dice el versículo. Esos son aquellos que se visten de oveja. Esto quiere decir que se disfrazan de oveja para entremeterse en el rebaño y hacer de las suyas. ¿Okay? Ellos se disfrazan de oveja, parecen oveja. ¿Okay? Hablan como un buen pastor, se visten como un buen pastor, te dan la bienvenida como un buen pastor, enseñan como un buen pastor, pero al final lo único que quieren es la lana de las ovejas. Unos comentaristas de ese texto dicen que se puede entender que figurativamente trasquilan estos hombres a sus ovejas y se visten de esa lana, ¿no? Es como que los hombres de la prosperidad le quitan todo el dinero y con ese dinero compran las vestiduras lujosas que ellos visten. ¿Ok? Ahora vamos a ver el siguiente versículo, versículos del 16 al 17. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahora, hermanos, yo quería exponer esto de una manera muy práctica, de manera que tú tengas básicamente un manual de identificación de un falso maestro. Se nos ha dicho en el Sermón del Monte, en el mismo sermón, que no juzguemos, ¿verdad? Pero Jesucristo también nos enseña que juzguemos con justo juicio. Para juzgar con justo juicio, ¿qué se nos está diciendo aquí? Es que por sus frutos lo conoceréis. Entonces, no juzgues, hermano, si vas a juzgar y vas a tú pensar por alguien y decir, mira, seguro que tiene esa motivación, mira qué malo me miró, así como a veces dicen, ¿no? Ni me saludó la hermana, ¿no? Y de ahí me miró como diciendo, ¿qué haces aquí? Y la hermana no dijo nada, la hermana estaba pensando en otra cosa, pero ella, la otra hermana le miró y dijo, me miró como diciendo, ¿qué haces aquí? Y empezamos a decir, yo creo que estoy en su cabeza y puedo discernir todo, ¿verdad? Y no es así. No juzguemos de esa manera, juzguemos con justo juicio. Y Jesucristo, el Señor, nos va a dar aquí las herramientas para reconocer a un falso maestro. Él dice, por sus frutos los conoceréis. Y te dice, básicamente, en un sermón corto, los malos frutos te van a dar evidencia de que este es un falso maestro. Pero, gracias al Señor, más adelante, el apóstol Pedro decidió escribir una carta en la que puso paso a paso cómo identificar a un falso maestro. Cuando tuve el privilegio de estudiar Segunda de Pedro y hacer esta lista, la publiqué en las redes sociales y todo el mundo estaba, wow, y le querían imprimir y todo para ver cómo puedo ahora yo sí reconocer a un falso maestro. Así que te quiero compartir esa pequeña lista. Ahora, cuidemos nuestra mente, ¿ok? Cuidemos nuestra mente de que empezamos a escuchar y empezamos, ya es hermano, sí es hermano, es hermano, es hermano. Y no estamos examinándonos a nosotros mismos, ¿ok? Pero también nos va a servir para identificar a los falsos maestros. Primero, aquí está. Ellos enseñan entre los cristianos, enseñan a los cristianos. Son maestros, obviamente, son falsos maestros, son personas que enseñan, que tienen carisma, que pueden enseñar, que pueden atraer a mucha gente. De hecho, la mayoría de los falsos maestros de estos tiempos tienen mega iglesias, ¿verdad? Iglesias masivas y publican libros y libros y libros y venden y venden y venden, pero son falsos maestros. Ellos están entre los cristianos, como Judas estaba entre los apóstoles. Pablo les advirtió, de hecho, a los hermanos de Éfeso cuando él se retiraba y les dijo, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Ellos van a venir, pero no es que van a venir y se van a presentar con su currículum y van a decir, hola, ¿qué tal? Soy falso maestro. No sé si me quisieran recibir aquí para dividir la iglesia. Ellos nunca van a venir de esa manera. Ellos van a comenzar como ángeles de luz, como seres de piedad y van a enseñar a la iglesia. Pero también estos falsos maestros van a convertir los asuntos de Dios en mercancía. Van a ver todo el beneficio para poder sacar dinero para ellos y para beneficiarse a sus placeres más bajos. Hablan con palabras fingidas, son pretenciosos de una fe y una vida espiritual que no tienen.
Cuando tú lo llamas por teléfono te va a decir, uy hermano, qué bueno que me llamaste, justo había terminado de orar por ti. Uy hermano, perdón que me interrumpiste, pero yo estaba haciendo mi devocional ahora. Justo le estaba predicando a 2 personas después de que ya se convirtieron 2 personas más. Y va a estar así como que siempre jactándose de una fe que un hombre humilde y un pastor del Señor no tiene esa jactancia. También ellos serán castigados en el día del juicio. Esas son todas las características que Pedro habla en 2 de Pedro. Ellos desprecian el señorío de Cristo, no se someten a Cristo, son atrevidos y contumaces, son irrespetuosos, no temen dirigirse sin respeto a Dios, reclaman y arrebatan promesas a Dios, gozan de deleites cada día de la lana de las ovejas. Comen con los cristianos, pero se recrean en errores. Ellos pueden estar en un momento en la comunión con los hermanos y el siguiente momento practicando sus pecados. Aman el premio de su maldad, o sea, aman los beneficios que ellos reciben de hacer lo malo. Tendrán densa oscuridad para siempre, es parte también de lo que les va a pasar a ellos. Hablan palabras infladas y vanas, viven en el error, prometen una libertad que no tienen. Y también termina Pedro diciendo, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto que nos está diciendo, hermanos, que todo falso maestro comenzó siendo un fiel asistente a la congregación, un fiel devoto a las Escrituras. No estoy diciendo un cristiano, pero estoy diciendo un fiel estudiante de las Escrituras. Si tú eres un fiel estudiante de las Escrituras y un fiel asistente a la congregación, cuidémonos, tengamos cuidado de dónde conducimos nuestra fe. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento. Tomar ese conocimiento y decir, bueno, ya conozco toda esta palabra, pero me estoy dando cuenta que si yo oculto ciertas cosas o si yo formo tal ministerio, puedo beneficiarme. Y eso es lo que les tienta a los falsos maestros y ellos deciden hacerlo. Su propósito, miren hermanos, el propósito que define Pedro es que por medio de la enseñanza de herejías destructoras que ellos enseñan, los oyentes vivan vidas pecaminosas y sin el Evangelio. Cuando tú vas a una iglesia, o si se le puede llamar iglesia, a los lugares donde están estos falsos maestros, su propósito es darles el marco o la filosofía de vida suficiente para que su audiencia quiera vivir una vida liberal y aún así sentirse que están honrando a Dios. ¿Para qué? Pedro sigue diciendo, para que el nombre de Cristo, que es el camino de verdad, sea blasfemado entre aquellos que no han creído aún. Eso significa que cuando vas a predicarle tú ahora a una persona en la calle, él te dice, mira, yo conocí a uno que decía ir a una iglesia, del pastor famoso, ese que tiene muchos miembros y muchos libros, y ese era un hipócrita, así que no me vengas a mí a hablar de Cristo. Yo no quiero saber nada del Señor. El diablo en ese momento dice, bien, logré mi cometido. El propósito de los falsos maestros es eso, que la gente que no ha oído del Evangelio tome a los pseudo cristianos y diga, ellos son mi excusa para yo ahora no rendir cuentas a Dios. Ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Esto es, sin duda, hermanos, una palabra difícil de hablar, una palabra difícil de predicar. Ahora, siguiendo examinando el carácter de los falsos maestros, nos damos cuenta por qué esta conclusión de este sermón nos da una advertencia de falsos maestros y nos relata cómo ellos desobedecen lo que se ha predicado en el Sermón del Monte. Miremos a detalle. El falso maestro no tiene una fe sincera y de corazón, sino tiene una fe de apariencia, lo que Jesucristo nos hablaba en el Sermón del Monte.
Él no tiene una identidad en Cristo. No le interesa ser luz del mundo y menos le interesa preservar la pureza del mensaje del Evangelio. Es más, él es un falso profeta y es un mercader del Evangelio. Está dispuesto a diluir el Evangelio con tal de que lo acepten los que tienen la mayor ofrenda en la iglesia y así pueda él ser sus amigos y beneficiarse de ellos. Ellos son mercaderes del Evangelio. El falso maestro no tiene para nada el deseo de vivir en abnegación. La abnegación para él es algo que no puede comprender en su mente. ¿Yo abnegarme? Soy un hijo de Dios. Yo debo recibir todo. Si Dios es mi padre, yo soy un mini Dios, dice Cash Luna, ¿verdad? Yo soy un mini Dios y yo soy el que tiene que ser beneficiado de todo lo que Dios y mi Padre ha hecho. Por eso quiero una mansión, por eso quiero un avión como Benny Hinn, porque yo soy hijo de Dios. Esos son hombres mercaderes del Evangelio, no son cristianos, son falsos maestros. Por último, él no puede ver la viga que hay en su ojo y sin embargo señala a los demás. Él ha establecido su morada en el camino amplio. Él no solamente está pasando por el camino amplio, Él ha establecido su morada y invita a todos a que vengan al camino amplio y les predica un mensaje que les hace sentir cómodos en ese camino amplio, que les lleva a la condenación. El mensaje de este falso profeta es: ven por la puerta ancha y el camino amplio de la comodidad y el placer. Dios quiere que vivas tu mejor vida ahora. Ese es el mensaje del falso maestro. Así que si bien es cierto, no debemos juzgar sin justo juicio, sí debemos reconocer los frutos y discernir a los falsos maestros. Una persona que no sabe discernir a un falso maestro es muy probable que no conoce la verdadera enseñanza del Evangelio. Cuando tú le hablas a alguien, le dices: oye, ese es un falso maestro, y él te dice: no, mira, él es un siervo de Dios, no te atrevas a hablar así del ungido del Señor. Esa persona ignora la palabra del Señor. Esa persona no ha leído Pedro, esa persona no ha leído los evangelios, esa persona no ha leído Apocalipsis, no ha leído nada, no ha entendido nada si ha leído mucho. No ha entendido que hay falsos maestros que vienen con caminos de engaño. Versículos 18 y 20 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Acá debemos prestar atención. No sé si aquí lo dicen así, pero en Perú decimos ojo. ¿No? Abre bien los ojos. Pon la mirada en esto. Aquí hay un mensaje de condenación para los falsos maestros. Esto es duro, mis hermanos, porque nosotros no queremos y el Señor no quiere que nadie vaya a condenación, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Este echar en el fuego que se menciona aquí es una referencia a la condenación eterna, al infierno. Por lo tanto, debemos reconocer que los falsos maestros no son inocentes, hermanos. Ellos no son inocentes, son culpables de vender el Evangelio y de ajustarlo a las artimañas y acomodarlo a las filosofías del mundo para poder agradar a ellos que no aman el Evangelio, sino que aman las riquezas y sus placeres. Estos falsos maestros son conscientes de lo que hacen. Ellos conocen las Escrituras y deciden torcer las Escrituras para su propio beneficio. También debemos reconocer que los que les siguen están ahí porque aman las promesas de riqueza y de prosperidad e ignoran la palabra de Dios. Son ignorantes que aman las promesas de estos hombres. No son víctimas, son culpables delante de Dios, porque no han visto las Escrituras, no han estudiado las Escrituras, pero están en ese lugar porque se les proclama el mensaje que a ellos les agrada. Yo conozco un pastor que salió de este movimiento y en su misma iglesia de 3,000 miembros comenzó a predicar la palabra verdadera. Se quedó con 85 miembros de 3,000. ¿Por qué? ¿No estaban todos ahí porque amaban a Dios? ¿No estaban todos ahí porque amaban la palabra? ¿No estaban todos ahí porque les encantaba cómo predicaba el pastor al menos?
No, ellos estaban ahí porque se les prometía que iban a ser ricos, porque se les decía que podían vivir en pecado y al mismo tiempo disfrutar de la vida eterna, porque se les prometía que Jesús los salvaría, pero sin embargo ellos no tenían que hacer nada para honrar su nombre. Estos son aquellos de los que se habla en el versículo 9, en el versículo final. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras horrendas. Y son horrendas porque son palabras de un hombre justo. Y son horrendas porque son palabras de un hombre que ha dado su vida por nosotros. Son horrendas porque Él tiene todo el derecho de ser glorificado, de ser honrado. Él quiere que se haga la voluntad de su Padre. ¿Has escuchado a personas que no congregan, que no leen las Escrituras, que no oran, que no viven la vida cristiana y sin embargo te dicen: ay, gracias al Señor que me hizo este milagro, gracias al Señor que me bendijo el otro día? Tienen el lenguaje cristiano, pero no honran a Cristo. Ellos dicen que han visto milagros, ellos dicen que han visto bendición, y el Señor les dirá: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que irán a condenación y aquellos que irán a salvación? ¿Hacer la voluntad de mi Padre o hacer maldad? Jesús les está diciendo: yo conozco tu estándar de justicia, déjame mostrarte ahora mi estándar de justicia. Jesús les está diciendo: no quiero que me llames Señor y luego vivas para tus placeres, quiero que hagas la voluntad de mi Padre. Hermanos, de todo corazón, con un mensaje tan difícil de predicar, mi deseo aquí no es de ninguna manera que aquellos que han entregado su vida a Jesucristo nuestro Señor, que están viviendo entregados al Señor, que están buscando al Señor, a pesar de las dificultades, de las tentaciones y del pecado, no es mi intención que ninguna de esas personas aquí cuestione su salvación, en ninguna manera. Pero sí mi deseo es que aquellos que saben que están practicando el pecado conscientemente, aquellos que están viviendo una doble vida, aquellos que han aprendido a ponerse y quitarse la máscara de cristiano domingo tras domingo y quitársela el fin de semana para vivir el mundo, hoy esas personas vuelvan al Señor en verdadero arrepentimiento y crean que solo en Él pueden encontrar salvación. Hermano o amigo, debería decir, si tú estás viviendo una doble vida, si tú estás solamente teniendo una fe de apariencia, pero no de corazón, arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. Hay perdón abundante. Hay delicias a su diestra, hay bondad y misericordia y disfrute y fortaleza, hay gozo en su presencia. No te quedes en la suciedad de tu pecado, en la suciedad de tu hipocresía. Ven a Cristo y Él te va a perdonar. Estas palabras del juicio de Dios: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, deberían hacernos temblar. Jesús sabe que nosotros tenemos un estándar de justicia propio y que quizá hemos llegado a un lugar en el cual incluso somos respetados por los demás. Pero Él te está diciendo otra vez: tu estándar no basta. Se trata de lo que yo digo. Él quiere que tú tengas una fe sincera de corazón. Él quiere que tu identidad esté en Él. Él quiere que le obedezcas abnegadamente, que confíes en Él y no en las riquezas, y que aceptes tu propio pecado antes de mirar el de otros.
Jesucristo no fue a la cruz para pagar solamente por la mitad de tus pecados. Él no te salvó a la mitad. Él te salvó completo y Él pagó por todos tus pecados. Él pagó con toda la plenitud de su ser para que tú puedas hoy tener salvación. Y si tú has venido hoy por primera vez, quizá eres un visitante, no te vayas de este lugar sin solucionar tu relación con el Señor. Si tú has vivido en un estándar de una religión, si tú has vivido en un estándar de acuerdo a tu comunidad o de tu trabajo, quizá ante el mundo eres un hombre o una mujer exitosa, pero delante de Cristo, ¿cómo está tu condición? ¿Cómo vas a llegar al día en que todos nos postremos delante del Señor y Él diga, hoy es el día del juicio? Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón y cree que Él resucitó de los muertos. No esperes otro día más, no esperes a crecer más en tu propia bondad. Hay gente que dice eso, yo voy a mejorar primero las cosas y luego ya me comprometo con Cristo. Nunca lo vas a lograr. Nunca lo vas a lograr. No lo digo yo, lo dice el Señor. Él dice, sin mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, todos dependemos de Él. Él ha prometido, sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré el camino que debes andar, te libraré del hoyo de perdición. No dejemos este mensaje pasar sin arreglar nuestra condición con el Señor. Por último punto de aplicación, ayudemos a aquellas personas que nosotros vemos que están siguiendo a falsos maestros. Seamos valientes y amémosle lo suficiente para poder decirles, quiero enseñarte la Biblia de verdad, porque a donde estás yendo no estás aprendiendo la Biblia de verdad. Alguien nos amó a nosotros y nos habló la verdad. Amémosle de verdad. No le haces un favor a nadie cuando les alientas a que vayan, al menos que vaya donde el falso profeta, para que arregle algo en su vida. No le haces un favor a nadie, solamente a ti, de no tomar la responsabilidad cristiana de predicar el verdadero evangelio, de ser la luz del mundo y de ser la sal de la tierra, de preservar esa sal, esa palabra. Todo falso maestro y falso creyente decidió ignorar las Escrituras o habiéndola conocido decidió desobedecerla. Si no quieres desviarte de la fe, si quieres conocer la verdad, de verdad al Señor y ser conocido por Él, vive en la palabra. Tú puedes tener tu estándar de justicia, pero es aquí que el Señor nos ha dejado su estándar, en su palabra. Este es su estándar. Hermanos, si nosotros vivimos pegados a la palabra, nadie nos va a engañar. Si nosotros vivimos pegados a la palabra, podremos ayudar a aquellos que están perdidos y siguiendo a falsos maestros.